justo y fiel, clavado a una cruz. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí. Y en culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Oh, aquel dolor que tu rostro mostró, cargando el peso de mi maldad. Toda corrupción, todo mal pensar, tu sangre cubrió allí. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí. Ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. La tierra tembló, el cielo oscureció, viendo el dolor de su creador. El velo se rasgó, se escuchó el clamor, su obra consumó. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí. Ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Al ver mi nombre allí, escrito sobre ti, por tus dolores libre soy. La muerte derrotó, la vida me otorgó, tu incomparable amor. El poder de la cruz, inmolado por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. El poder de la cruz, inmolado por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. En Ezequiel, que hablamos, ¿os lo recordáis? Pues hoy vamos a continuar con ese capítulo y ya pues completamos un poco la enseñanza que quería hacer
Entonces vamos a ir al capítulo 16, no lo vamos a leer entero, vamos a leer solo algunos pasajes, pero quisiera, para recordarlo, por si alguno lo había olvidado, en el capítulo 16 de Ezequiel está Isaías, Jeremías, Lamentaciones y a continuación viene Ezequiel. ¿Lo tenéis? Ezequiel 16. Bien. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, y fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Pasé otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste, a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Pasamos al versículo 20. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellos para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. Pasamos al versículo 26. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carne. Pasamos al versículo 30. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Pasamos al versículo 34. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga. En lugar de recibirla, por esto ha sido diferente. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones,
y tu confusión ha sido manifiesta a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste, por tanto he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados, con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste con todos los que aborreciste, los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tus desnudeces, y ellos verán todas tus desnudeces. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos, y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. Versículo 48. Digo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijos, y no fortaleció las manos del afligido y del menesteroso. Versículo 58. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Pero más ha dicho Jehová el Señor: ¿haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Antes yo tendré memoria de ti, memoria de mi pacto, que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto, que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Aleluya. Encender la luz porque no veo. Estoy leyendo casi sin nada. Por menos. Ahí. Bien. Este es un pasaje que algunos rabinos prohibían leerlo en la sinagoga. Es un pasaje bastante duro, bastante fuerte, y evidentemente, primariamente se refiere a Jerusalén y al pueblo de Dios. Aquí Jerusalén está personificada como una mujer, pero evidentemente representa al pueblo de Dios, ¿no? Vimos que primeramente este pasaje se dirige a ellos, un pueblo que Dios por gracia lo llamó a un hombre, Abraham, lo hizo venir a la tierra de Canaán desde Mesopotamia. No le dio herencia en ese momento en la tierra, ni para sentar un pie, dice la Biblia, pero le prometió que se le iba a dar a él y a su descendencia, cuando aún no tenía hijos. Y le dijo que su descendencia sería extranjera en tierra de Egipto y que lo reducirían a esclavitud. Y así fue como ocurrió. Lo redujeron a esclavitud, pero Dios se acordó de su pacto, del pacto de misericordia, y cogió a este pueblo, lo llevó a esa tierra, echó a 7 naciones más fuertes y más poderosas y les dio a esa tierra por heredad perpetua, dice el pacto que Dios hizo con Abraham, que le iba a dar esa tierra en heredad perpetua. Este pueblo llegó allí y pronto se olvidaron de Dios, como hemos visto en este pasaje, ¿no? Dice, confiaste en tu hermosura, Dios le dio todo, Dios lo redimió, Dios los bendijo, Dios los vistió de seda, de bordado, de lino, les dio a comer buen alimento, les puso su santuario en medio de ellos, pero el pueblo fornicó, el pueblo se apartó, fornicó espiritualmente, se apartó tras dioses ajenos, siguió los estatutos de las naciones que Dios había echado, que Dios le había dicho que no siguieran, y a consecuencia de esto pues vino todo este juicio que hemos visto, ¿no? Que hemos leído aquí,
realmente vinieron y fue asediado, el pueblo se debilitó, no se fortaleció en Dios, buscó los ídolos, buscó hacer alianzas con pueblos, no confiaron en Dios y Dios los entregó en manos de asirios, en manos de sirios, en manos de babilonios, en manos de moabitas, en manos de amonitas, edomitas, y bueno, y cumplieron literalmente todo lo que está escrito aquí en este capítulo. Este capítulo es un capítulo que resume prácticamente toda la historia de Israel durante todo el Antiguo Testamento, ¿no? Aquí se resume y aquí se habla de la misericordia de Dios hacia este pueblo, se habla de la ingratitud de Dios hacia este pueblo, pero también dice al final, en los capítulos finales, dice Dios a este pueblo, dice, pero me voy a comportar yo como tú te has comportado, piensas que yo voy a hacer lo que tú has hecho, olvidarme, yo no me voy a olvidar del pacto. Yo entré en pacto contigo, en un pacto eterno. Dios hizo pactos eternos ya con este pueblo. El pacto con Abraham era un pacto eterno, incondicional. Era un pacto de carácter perpetuo. El pacto que Dios hizo con David también es un pacto incondicional, eterno, de carácter perpetuo. Y además Dios les prometió a este pueblo que iba a extender el nuevo pacto a ellos. Esto lo podemos ver en Jeremías. En Jeremías le echamos un vistazo, Jeremías 31. Esto un poco resumiendo algo ya que vimos el último día, pero es solamente para recordar, ¿no? Para acordarnos de esto. En Jeremías 31 vemos cómo Dios va a extender el nuevo pacto a este pueblo de Israel en el futuro. Jeremías 31, versículo 31. Jeremías 31, 31. Dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación de mí, delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Aleluya. Aquí está refiriéndose a Israel, ¿no? Todas estas bendiciones y muchas más las tenemos hoy en la iglesia, en el nuevo pacto. Pero aquí está hablando de que Dios va a extender a ellos ese nuevo pacto cuando ese pueblo sea restaurado. Nosotros ya tenemos la bendición del nuevo pacto en la sangre de Cristo, pero aquí está hablando claramente de un pueblo que es un pueblo que dice que ellos invalidaron un pacto, que fue el pacto de la ley. Ellos no permanecieron en el pacto de la ley. Dios dio el pacto de la ley, pero ellos lo quebrantaron, aunque Dios fue un padre para ellos. Ellos continuamente lo quebrantaron. Pero aquí nos está hablando de que en el futuro Dios va a extender este nuevo pacto a ellos y los va a bendecir y les va a como hemos leído al final del capítulo 16, los va a restaurar, los va a convertir, lo va a hacer porque
todos los profetas hablan de lo mismo, hablan de la restauración, de la conversión y de la restauración de Israel a su tierra, ¿no? Y entonces, por eso aquí en el capítulo que hemos leído, 16 de Ezequiel, vemos que al final, a pesar de la iniquidad de este pueblo, a pesar de la impiedad de este pueblo, a pesar de que este pueblo dio la espalda completamente a Dios, pero Dios va a ser fiel a sus pactos, al pacto que hizo con Abraham, al pacto que hizo con David y a la promesa del nuevo pacto que va a extender a esta nación, ¿no? Entonces, por eso el capítulo 16 termina de esa forma gloriosa. Dice, yo me voy a acordar de mi pacto y de mi juramento y haré un pacto sempiterno con vosotros, ¿no? Entonces, esto es lo que nos está hablando, ¿no? Este capítulo habla del pecado, habla aquí es lo más cerca que Dios ha estado del divorcio. En Dios no hay divorcio. En Dios no existe el divorcio. Los hombres se divorcian, pero en Dios no hay divorcio, ¿no? Lo más cerca, las dos veces que más cerca ha estado Dios del divorcio fueron cuando Dios se apartó, el Dios el Padre dejó a Cristo y lo desamparó, y cuando Dios ha desechado a Israel y también lo ha dejado, lo ha desamparado. En ninguno de los dos casos hubo divorcio. Estuvo cerca, pero no fue divorcio. Fue luego una unión. Fue luego una unión eterna, porque fue una separación momentánea por causa, en Cristo fue por causa del pecado y en Israel también por causa del pecado. Hay veces que en Isaías se mezcla las palabras que Dios dice a su siervo, al siervo de Jehová, al renuevo, a Cristo, se mezcla con las palabras que Dios hace y dice a Israel. Por ejemplo, en Isaías 54, mirad qué cerca estuvo aquí el Dios del divorcio, pero en Dios no hay divorcio. Fijaros en Isaías 54 lo que dice. Está hablándole otra vez a Israel. Y fijaros lo que dice. Isaías 54, versículo 5. Qué palabra tan tremenda Dios da aquí a su pueblo terrenal, Israel. Dice 54:5, dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová tu Redentor. Aleluya. Aleluya. Esto está dirigiéndose nuevamente a Israel, todo el contexto del capítulo. Todo el contexto del capítulo se puede ver, ¿no? Que está dirigiéndose a su pueblo, ¿no? Que lo ha dejado por un momento. No debemos de olvidar que dentro del misterio de la Divina Trinidad hay dos realidades. Israel es la esposa de Jehová, esposa repudiada, que será restaurada, como vemos claramente en Oseas, y que la Iglesia es la desposada de Cristo, que aún no es la esposa, que se van a celebrar las bodas o sea, las dos relaciones son una realidad en la Escritura. Entonces, tratar de mezclarlas, como hacen muchas personas, no se complica. No, esto es lo mismo, esto es... No, aquí habla de una esposa repudiada que será restaurada, como el libro de Oseas claramente lo predice. Y mientras tanto que la Iglesia es la desposada de Cristo, no es todavía la esposa, es la novia de Cristo, desposada, y se unirá en las bodas con Cristo. Entonces las dos relaciones son una realidad, ¿no? Entonces no debemos de olvidar que aquí Dios está hablando acerca de la relación con Israel. Bueno, dejando ya a Israel, vimos también que este capítulo podemos aplicarlo en forma secundaria no solamente primariamente se refiere a Israel, sino que también este capítulo tiene una aplicación para
la iglesia profesante, la iglesia visible. La iglesia visible que nace de forma gloriosa también, como está expresado en este capítulo, nace por gracia, Dios envía su Espíritu, Dios envía sus dones, Dios envía su justicia, Dios envía su palabra, su alimento, y la iglesia empieza a andar y los primeros años de la iglesia fueron años gloriosos. Estoy hablando de la iglesia visible, la iglesia profesante, la iglesia como organización. Los primeros años fueron años gloriosos, la persecución purificó, la iglesia esperaba la venida de su esposo, del esposo a establecer su reino en la tierra. Esto produjo los efectos más saludables en la práctica y en la fe de los creyentes, pero pronto la iglesia pues se sumergió en el mundo, ¿no? Cuando en el año 312 Constantino publica aquel edicto en el que dice que todos los cristianos, que todo el imperio es cristiano, que el cristianismo es la religión oficial del imperio, pues ahí empieza a decaer, ¿no? Ahí se cambia el programa de un señor que vuelve por el programa de una iglesia de conquista mundial, ¿no? Y esa vívida expectación que había del regreso de Cristo, pues ya no es tan... ya el fin de la dispensación no dejó de desearse, porque ya las cosas eran muy atractivas, ¿no? Los líderes de la iglesia empezaron a tener privilegios, el Estado empezó a construir buenas iglesias, buenos locales, los concilios de la iglesia, estaban los emperadores, entonces había algo importante ya en aquella organización. Ya no era esa organización que se tenía que esconder, que era perseguida, que tenía que hacer sus reuniones en las catacumbas porque no tenía libertad. Ya no era lo mismo, ya era algo realmente muy apetecible, ¿no? Entonces se cambió, como digo, el fin de la dispensación dejó de desearse, y la iglesia dejó de ser una novia que sale al encuentro del esposo y se convirtió en una ramera, ¿no? En la ramera de Apocalipsis 17, ¿no? La iglesia organizada llega ahí a Apocalipsis 17 como una ramera adornada de lujo, adornada de joyas, adornada de oro, embriagada por el vino de la fornicación, de la idolatría, llega embriagada de la sangre de los mártires de Jesús, porque también ha perseguido a los verdaderos cristianos, la iglesia organizada, aquellos que han procurado mantener la pureza de doctrina y la pureza de la fe, lo ha perseguido, y eso se ha cumplido. Y entonces estos mismos juicios que vemos aquí en el capítulo 16, pues también se van a cumplir en la iglesia profesante, ¿no? Lo vemos en Apocalipsis 17, que dice que la devorarán sus carnes, la dejarán desolada, desnuda, la quemarán a fuego, y bueno, pues va a sufrir juicio la cristiandad apóstata, va a sufrir juicio, y este juicio terrible pues también no solamente lo sufrió Israel, sino que también lo sufrirá la cristiandad apóstata. Lo que pasa es que para la cristiandad apóstata pues no va a haber remedio, porque van a ser juicios, como vemos en Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, que la van a dejar completamente quemada, completamente despojada, y va a sufrir el castigo. Para esta iglesia apóstata no hay remedio. Pero yo quisiera terminar esta aplicación con una aplicación a nosotros, a los verdaderos cristianos, a los que hemos nacido de Dios, a los que hemos sido bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Y también podemos hacer una aplicación a nuestras vidas viendo este capítulo realmente, porque nosotros estábamos en una situación semejante a esta mujer, ¿no? Nosotros estábamos muertos, estábamos en nuestros delitos y pecados, estábamos sucios, estábamos inmundos, nadie tenía compasión ni misericordia de nosotros, como dice estos primeros versículos del capítulo 16.
Y Cristo se acercó a nosotros. Cristo, cuando estábamos sucios, cuando estábamos en nuestra inmundicia, se acercó a nosotros y nos dijo, vive. Él nos dio vida. Nos dio vida cuando estábamos muertos, cuando estábamos siguiendo la corriente de este mundo, cuando estábamos bajo el príncipe de la potestad del aire, cuando estábamos en los deseos de nuestra carne, cuando estábamos siguiendo las concupiscencias de este mundo. Y Él nos dio vida. Él nos dio vida por pura misericordia. Él dice la palabra de Dios que nos lavó. Fuimos lavados en el lavamiento de la regeneración, dice Tito. Él nos limpió. No solamente nos lavó en la regeneración, sino que también nos ungió con su Santo Espíritu. Nos dio su Santo Espíritu cuando nos salvó. Nos dio la vida, nos dio su vida. Su vida por medio de su Espíritu nos la impartió. No solamente esto, sino que también nos vistió, como dice ese pasaje que hemos leído. Nos vistió, ¿de qué nos vistió? Pues nos vistió de su justicia. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Es decir, nos quitó nuestras ropas sucias y se las puso a Cristo y las llevó a la cruz. Y a nosotros nos vistió de lino, de bordado, de seda. Y nos vistió de su justicia. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo dignos de su presencia. Nos hizo dignos para poder sentarnos en su mesa y estar con Él. Pero no solo esto, sino que también nos adornó. Nos adornó, como hemos leído en ese pasaje, nos puso brazaletes, nos puso zarcillos, nos adornó nuestras narices, nos puso diademas, nos puso collares, los dones de Dios. Nos dio dones maravillosos, dones dones y gracias para hermosearnos, para poder expresar su hermosura por medio de nosotros, ¿no? Porque no eran nuestros, no los habíamos ganado. Él por pura gracia nos los dio, igual que nos lavó, igual que nos ungió por pura gracia. Aún más, dice ese pasaje que hemos leído, que a esta mujer le dio a comer aceite, flor de harina y trigo, miel, le dio los mejores alimentos, y Dios nos dio los mejores alimentos por pura gracia. Nos dio su palabra maravillosa, nos dio todo lo que Él tenía, su vida por medio de su Espíritu, su palabra, su Hijo, su redención, su sangre, todo nos lo dio. Pero a veces nosotros llegamos a ser como esta mujer. Dice, confiaste en tu hermosura, y nosotros podemos caer en eso mismo, en que pensamos en algún momento que por nuestra propia justicia, que por nuestra propia bondad, que por nuestros propios méritos, Dios ha hecho algo de esto por nosotros, que hemos merecido algo, o que aún seguimos mereciendo algo, y que nos tiene que dar Dios estas cosas, porque es como si Él estuviese en deuda con nosotros. Y entonces confiamos en nosotros mismos, en nuestra hermosura, y estamos de alguna forma despreciando a Dios. Estamos olvidándonos de que todo nos ha sido dado por pura gracia, y debemos de mantenernos en esa humildad y en esa pobreza de espíritu para que podamos ser saciados podamos seguir siendo saciados de sus dones, de su justicia, de su amor. Y a veces pues cogemos y hacemos como hace la mujer, hacemos ídolos. El cristiano puede hacer ídolos. No vamos a hacer ídolos como hacía Israel, que realmente, como hemos leído ahí, hacía en los collados imágenes y los cubría y tenía allí sus ídolos. Pero sí podemos tener ídolos en nuestro corazón, ídolos que no se ven exteriormente, pero que sí se ven en nuestro corazón. Y un ídolo puede ser perfectamente el yo. Vivimos para nosotros, vivimos para ofrecer lo mejor a nosotros, en vez de ofrecer todas aquellas cosas que Dios nos ha dado para Él, porque Él las merece, como hizo Abraham,
que podía haberse quedado con su hijo y podía haber dicho, no, este es el hijo que tú me has dado, entonces ahora yo lo voy a tener y voy a disponer de él como a mí me plazca, porque tú me lo has dado, ¿no? Y entonces ocurre que en vez de ofrecer a Dios, como hizo Abraham, ese don, esa gracia que Dios le dio, esa bendición, pues ahora queremos de alguna forma usarla para nosotros. Entonces tenemos ahí un ídolo en nuestro corazón, que somos nosotros mismos. Queremos beneficiarnos de eso, queremos que los demás nos reconozcan a nosotros por algo que realmente nosotros no somos y no es nuestro, porque no nos pertenece, porque nos ha sido dado, como dice Pablo. ¿Por qué te glorías como si tuviera algo que no te hubiera dado? Si lo recibiste, ¿qué tienes que no te haya sido dado? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido, no? Y hacemos como hizo esta mujer, que las cosas que Dios nos da, pues nos las atribuimos a nuestra prudencia, no, es que oro mucho o leo mucho la Biblia, y a veces no somos más que eso. A veces pienso que nada más que soy un lector de la Biblia y nada más, y es que no somos más realmente. Oí una vez a un hombre predicando que dijo que un cristiano se presentó delante de Dios en el cielo, cuando iba a entrar al cielo después de partir de la tierra, y Dios le dijo: ¿hay alguna razón por la que te deba dejar entrar al cielo? Y dijo este cristiano, dice, no, ninguna. Dice, pero ¿ha hecho algo, alguna cosa por la que tenga que dejarte entrar al cielo? Y dice, pues no he hecho nada, ninguna cosa. Y entonces, como que Dios le decía, dice, bueno, pues te voy a dejar entrar, porque no has hecho nada que merezca entrar al cielo. No hemos hecho nada, ni vamos a hacer nada que merezcamos para entrar al cielo. Es por su pura gracia. Entonces, este debe ser, o sea, no nos equivoquemos, que cuando nos presentemos delante de Dios, Dios nos pueda decir, ¿ha hecho? Pues sí, estuve haciendo esto, estuve llevando una iglesia, o estuve no sé qué, o hice este ministerio, o tenía esto, o tal. Cuidado, que no hemos hecho nada para entrar al cielo. No hemos hecho nada para entrar al cielo. No nos equivoquemos, que no merecemos nada, ni hemos hecho nada absolutamente. Cuando Pablo lo expresa en 1 Corintios 15, lo dice perfectamente. Dice, al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Dice, por tanto, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Dice, pero he trabajado más que todos ellos. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, que Pablo sabía quién era el más pequeño de los apóstoles. A Timoteo le dice que era el más grande de los pecadores. Pero si alguien quiere saberlo, he trabajado más que todos ellos. Dice, pero no yo. La gracia de Dios conmigo ha sido la que ha hecho estas cosas. Muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, en trabajo y fatiga, en todo. Todo esto lo había hecho por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios era la que lo sostenía, ¿no? Entonces, realmente la gracia de Dios es la que había obrado y había operado en este hombre, ¿no? Debemos de tener cuidado de no tener ídolos en nuestro corazón. Cualquier cosa que se interponga entre Dios y nosotros es un ídolo. Cualquier cosa a la que le dediquemos nuestro tiempo y nuestros pensamientos, nuestro dinero, antes que a Dios, es un ídolo. Y podemos tener ídolos, ¿no? Como esta ciudad se hizo ídolo y se hizo lugares altos, ¿no? Y podemos también, como dice ahí, fornicar con los hijos de Egipto, ¿no? Como fornicó esta mujer. Egipto, todos sabemos que es el mundo, ¿no?
Y Santiago en el capítulo 4 nos hace una advertencia cuando dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces también podemos fornicar con Egipto, podemos fornicar con los asirios, podemos fornicar. Es fornicación espiritual, estoy hablando evidentemente. Y es cuando ponemos nuestra mirada en el mundo, ¿no? Cuando nuestros ojos se van al mundo y nos deleitamos en ello, ¿no? A veces vivimos en medio del mundo, ¿no? Entonces la influencia del mundo siempre va a estar ahí, ¿no? Siempre va a estar ahí. Va a ser algo incesante, va a ser algo agobiante, va a ser una opresión constante la que vamos a tener, ¿no? Pero Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Entonces ahí debe de estar siempre nuestra fe en Él para que nos ayude y nos dé la victoria en el mundo, porque el mundo es sutil, el mundo está ahí, está pululando siempre alrededor nuestro en muchos sentidos, ¿no? Y tan fácil que atrape al cristiano, ¿no? y que lo atenace, ¿no? Y que lo tenga ahí sumergido en la mundanalidad, ¿no? Y en el entretenimiento del mundo, y algunos de ellos aparentemente no son pecaminosos, ¿no? Y son cosas pero están ahí, está ahí el deporte, está ahí la música, está ahí 40 historias que hay en el mundo que se nos ofrece, ¿no? Y siempre nos pasa la pantalla, ¿no? Y ahí tenemos cada día, ¿no? Que esto cada día nos tiene que llevar a Dios, ¿no? Porque si no, no vamos a experimentar el amor de Dios, ni vamos a experimentar su favor, ¿no? No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, la batalla es constante, la batalla es continua, es la buena batalla de la fe, pero en el momento que bajamos la guardia, ahí el mundo nos trata de embaucar y de sostener y de hacernos depender, ¿no? de su entretenimiento y de sus cosas, ¿no? Debemos de buscar cada día llenar nuestro corazón con las bendiciones de Dios, ¿no? Para que de alguna forma nos aparte y nos guarde, ¿no? de la mundanalidad, ¿no? Y no caigamos como cayó esta mujer, ¿no? En esos pecados tan terribles y le dice en el versículo 30, dice: cuán inconstante es tu corazón, cuán inconstante es tu corazón, tiene la queja Dios contra aquella mujer, ¿no? Eres inconstante, no tiene una constancia. A veces los cristianos tenemos eso, arranques de caballo, ¿no? Y paradas de burro. No continuamos en nuestra constancia, en nuestra perseverancia. La Biblia el Señor nos exhorta a perseverar, ¿no? Y somos inconstantes como era esta mujer, ¿no? Cuán inconstante es tu corazón, ¿no? Le dice, creo que, no sé si es en Oseas, dice: tu piedad es como la neblina, le dice a Israel en una de sus censuras. Tu piedad es como la neblina que se desvanece. Venid, de golpe queréis hacer todo, lo queréis hacer todo, pero es un buff. Es la neblina que cuando sale el sol se ha desvanecido. No, esta es vuestra piedad, no delante de mí, ¿no? Y esto es lo que hacemos muchas veces, no tenemos constancia en nuestro fervor a Dios, en nuestro amor a Dios, en nuestro buscar a Dios, en nuestro deseo de Dios, no nos quedamos ahí siempre en buenos propósitos, en buenas resoluciones. En el cántico de Débora en Jueces 5, cuando fueron a la guerra contra Canaán, dice que Rubén tuvo resolución, no fue todo Israel, muchos se quedaron y en el cántico de Débora
En Jueces 5 lo dice, hubo grandes resoluciones de corazón en Rubén, pero nada más que se quedaron en eso. A veces tenemos resoluciones, no tenemos constancia en nuestra búsqueda de Dios, ¿no? Y nos quedamos en eso, y nos quedamos allí, como se quedó Rubén, allí detrás de las ovejitas, mientras otros fueron a luchar, mientras otros fueron y expusieron su vida. Zabulón, Neftalí, fueron a luchar con Débora y con Barak, expusieron su vida, arriesgaron su vida. Pero hubo cobardes que se quedaron allí, que no tuvieron constancia, que no tuvieron determinación y se quedaron allí se quedaron y no participaron en la batalla, ¿no? Allí se quedaron comoditos, bien resguardados y allí en su lugar y no fueron a la batalla, ¿no? Y se privaron de la bendición porque hubo una gran victoria de Israel contra aquellos hombres, ¿no? Contra Sísara y su ejército. Y les dio Dios una gran victoria, ¿no? Esto es, si no andamos con constancia delante de Dios, si no andamos acordándonos de lo que Dios ha hecho con nosotros, si no andamos confiando en Él, vamos a ser como dice ese pasaje que hemos leído, dice tu hermana Sodoma, no nos vamos a diferenciar de Sodoma, no nos diferenciaremos, estaremos en el mundo y estaremos viviendo como ellos, no se notará para nada que somos creyentes porque estaremos como ellos, ¿no? Los pecados de Sodoma que enumera aquí, si nos damos cuenta, no son pecados espantosos, que también los habría, pero lo que censura en esos dos versículos que hemos leído, dice que era soberbia, saciedad de pan, abundancia, de ociosidad, y que no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. O sea, soberbia, que es falta de humildad, saciedad de pan, que era glotonería, abundancia de ociosidad, que era indiferencia, ocio, mucho ocio, pero poco más. Dice, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, es decir, que no se ocupó nada más que de ella, no ayudó al necesitado, no miró por los demás, no se preocupó por los demás, nada más que se preocupaba por ella misma. Y nosotros podemos caer en ese mismo pecado. Ese pecado también está ahí alrededor del cristiano, la indiferencia, la apatía, la frialdad. Caemos en todos estos mismos pecados que pone aquí tan fácilmente, sin hacer mucho, nos atrapan, ¿no? Dios no nos va a juzgar a nosotros como va a juzgar a la iglesia apóstata, porque nosotros somos verdaderos hijos de Dios, hemos nacido de Dios. Si hemos nacido de Dios, no hay juicio ni hay condenación, pero sí hay disciplina. Sí hay disciplina, porque Dios no quiere que nosotros nos quedemos sin las inapreciables bendiciones suyas. Entonces, si no andamos como Él quiere que andemos, Él nos va a disciplinar. Él va a disciplinar nuestras vidas, nos va a debilitar. No vamos a tener fuerza, no vamos a poder luchar contra los enemigos, como le pasó a esta ciudad, que dice que vinieron y Dios descubrió sus desnudeces y en sus abominaciones, y Dios la juzgó y la quemaron y le hicieron daño. Al cristiano dice la palabra de Dios que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, que hemos pasado, que todo aquel que cree en Él no vendrá a condenación, pero sí puede haber disciplina y sí tendremos que comparecer un día ante el tribunal de Cristo, y allí posiblemente nos pese haber vivido vidas que no hayan glorificado a Dios, que no le hayan exaltado a Él, sino que hayamos vivido vidas para nosotros mismos, para nuestro propio beneficio, para nuestro bienestar, para nuestra comodidad. Entonces no va a haber juicio, porque el pacto bajo el cual estamos amparados es el pacto en la sangre de Cristo, que es un pacto que provee estas bendiciones que hemos leído en el pacto que Dios va a hacer con Israel en el futuro, pero muchas más todavía, porque Dios nos ha perfeccionado en Cristo, Dios nos ha equipado con la plenitud de Cristo, Dios nos ha hecho perfectos para siempre en Cristo,
porque en Él somos completos y perfectos ya. No tendremos que esperar al futuro, ya hemos recibido vida eterna, ya hemos recibido la plenitud de la deidad, hemos recibido la herencia en gloria, hemos sido resucitados con Cristo, hemos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto no es una cosa futura para el cristiano, es una cosa presente, ya estamos. La Biblia dice que estamos sentados en los lugares celestiales. La Biblia dice que hemos resucitado, no habla en futuro, no dice que vamos a resucitar, dice que hemos resucitado con Cristo. ¿Dice eso la Biblia? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Y dice la Biblia que hemos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dice eso? No dice que nos sentaremos, dice que ya hemos sido sentados. O sea que tenemos en la posesión presente nuestra. Para un futuro será la provisión para el pueblo de Israel, para el remanente fiel cuando se vuelva a Dios. Pero hoy nosotros ya somos poseedores de esas bendiciones. Hoy nosotros ya tenemos esa gloria. Esas glorias ya nos pertenecen por su pacto, por el pacto en su sangre. Ya estamos disfrutándolas. Hoy los cristianos tenemos todas esas bendiciones. Que algunas de ellas va a tener Israel en el futuro, pero tenemos muchas más. El pacto que tenemos los cristianos en esta edad presente de la gracia es un pacto inigualable, es un pacto que no tiene comparación con ningún otro pacto. Entonces, como dice Pablo, y termino ya con esto, ¿no? Dice Pablo que nos ruega que vivamos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Yo pues preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados. Tenéis la bendición, tenéis el llamado, lo tenéis todo, pero ahora Dios espera de nosotros que no hagamos como hizo esta mujer que confió en sí misma, que no se acordó de dónde había recibido, a pesar de que Dios se lo había dicho muchas veces. En el libro de Deuteronomio lo repite muchas veces, si leéis Deuteronomio, dice Dios, cuando entres a la tierra vas a comer, vas a beber, vas a estar bien y te vas a olvidar de mí y te van a venir muchos males. Dios se lo dijo. Dios se lo dijo y se lo repitió, y en Deuteronomio 28 está la sentencia que le iba a venir, ¿no? Por aquel menosprecio de Dios. Entonces, no menospreciemos a Dios, no profanemos su nombre, no nos olvidemos de su gracia, de su misericordia cada día, confiemos en Él para todo, no pensemos que es por nosotros, no seamos como Pedro que confió constantemente en Él y pensó que por sus fuerzas podía vivir sin apartarse del Señor, cumpliendo lo que Dios demandaba, y el gallo le dijo que no, sin Él no podemos nada. La Biblia lo dice claramente y Cristo lo dijo, ¿no? Sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer, pero con Él todo lo podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Aleluya.